Mauricio Salas, sexólogo, urólogo, experto en esta área. Especialmente usted conoce muy bien el área del sistema procesal de cómo trabaja con las víctimas de abuso sexual infantil. Lo primero que le quiero preguntar, para partir antes con el tema, es saber qué opina de este proyecto de ley que se enviaría al Congreso, que trata de restringir la cantidad de entrevistas que se les realizarían a las víctimas. Bueno, me parece que es un proyecto muy interesante, esto de un paso desde una antigua legislación a algo más moderno, actualizado, utilizando todos los medios, tanto audiovisuales, fotos, etcétera, para que no se victimice secundariamente a estas niñas como fue este caso, ¿cierto? Donde haya protocolos tanto de diagnóstico psicológico, médico y un proceso penal más acotado en el tiempo y más eficiente. Ahora, lo decía la Paula, sobre este caso también se abre un debate que uno escucha mucho en los colegios, en los jardines infantiles, en las reuniones familiares, en fin, que tiene que ver con cómo reconocer, porque hay tantos y tantos casos de abusos que se cometen y se silencian muchas veces, justamente por todo este proceso perverso que dice la Paula. ¿Cómo reconocer las señales cuando mi hijo está siendo abusado sexualmente? Imagino que hay señales concretas que puedo reconocer, ¿o no? Bueno, efectivamente, primero yo creo que es importante los medios de comunicación que han hecho visible el tema, porque hay un 10% de niños abusados sexualmente y un 20% de niñas. Entonces es un hecho que ocurre en nuestra sociedad y en todo el mundo. Segundo, que ocurre a nivel de todos los estratos socioeconómicos, ¿cierto? No es solamente los ricos, los pobres, está todos igual. Tercero, que la mayoría de los abusos sexuales o los abusadores son por familiares o conocidos de la familia, 80-90%, la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué? ¿El tío, el papá? El tío, el amigo, el primo, etcétera, o alguien importante en el colegio, etcétera. ¿Ya? Pero lo importante no es generar una psicosis también con respecto al tema. Hay una llamada, ¿no? ¿Claudia? Sí, Claudia hola, de la buenos Florida, días. y vamos a seguir conversando con el doctor. Buenos días, ¿cuál es tu consulta? Hola, mira, les cuento, mi hija tiene un poquito más de 3 años y hace un tiempo que se empezó a tocar mucho la vagina, así como que se sienta y se toca, o antes de ir al baño se toca. Entonces yo le he preguntado si pasa algo raro y ella me dice que no pasa nada. Yo tengo dudas acerca del colegio, pero ella insiste que no. ¿Es normal que las niñitas hagan esto? ¿Debo empezar a preocuparme? ¿Qué edad tiene tu hija, perdón, Claudia? Un poquito más de 3 años. Bueno, somos seres sexuados desde que nacemos hasta nuestra muerte. O sea, uno tiene contacto con sus zonas eróticas todo el tiempo, ¿ya? Pero eso tiene un cierto límite. Uno lo hace de manera parcial, no todo el tiempo. Cuando llega un adulto hay como una restricción de la actividad. Uno puede jugar con sus amigos, tocándose, etcétera, pero no es lo que es cuando hay un fenómeno de un abuso sexual, hay otro tipo de manifestaciones, ¿ya? Por ejemplo, se estimula permanentemente, hay cambios en la conducta, por ejemplo, retraída o hipersexualizada, problemas emocionales, el síndrome depresivo, etcétera. O sea, hay ansiedad que se van asociando a este fenómeno y además uno puede ver a nivel físico manifestaciones, por ejemplo, lesiones a nivel del aparato genital, sangramiento, etcétera. Pero doctor, hay algo que no me queda claro, porque usted dice es normal que los niños se toquen y exploren, ¿cierto? Pero habla que es una conducta de riesgo la hipersexualidad. ¿Cómo uno determina como mamá cuando ya se está pasando de la raya, cuando deja de ser normal? Ya, hay actitudes normales de los niños y actitudes sospechosas de un cierto abuso sexual. Por ejemplo, las normales es que los niños jueguen con niños de su misma edad. Cuando juegan con niños con más de 5 o 6 años de diferencia, ahí hay un primer signo. Después, cuando la actividad sexual se toma como un juego y se divierte, y no como algo que le genera ansiedad, permanencia en eso y reiteración en el tiempo, ¿ya? Tercero, cuando la actividad sexual en sí misma es ya penetrativa o algo ya como más intenso, como Doctor, de adulto. A ver, tenemos a Carolina de Rancagua con alguna consulta, están llamando un montón de mamás también, ¿no? Que quieren saber. Carolina, buenos días. Hola, buenos días, Julián. ¿Cómo estás? Bien. Mira, mi consulta es que yo tengo una hija que tiene 6 años y resulta que tiene unos compañeros que se comportan un poco extraños. Siempre hablan mal de una persona, de su tío y de su familia en general. Entonces nosotros con varios papás estamos como preocupados porque quizás eso podría ser un síntoma de abuso si los niños hablen mal de algún familiar o de alguna persona. ¿Pero en qué sentido hablan mal, Carolina? Perdón, ¿qué dicen del tío? Que se expresan, o sea, como que, dicen que él no les gusta, hablan mal de que él es feo, porque igual son niños, entonces tampoco conocen muchas palabras malas. ¿Pero le tienen como miedo también a este tío feo?
no como miedo, sino que como, como más desprecio. Pero no han referido ninguna conducta, digamos, el tío me toca, nada de eso. No, nada de eso específicamente, pero sí siempre se refieren mal. Entonces, ¿eso podría ser un síntoma de algo, de que abusen de ellos o que tengan algún problema? Doctor, la escucha Carolina. Sí, bueno, mira, es posible. Yo creo que en ese caso uno debería buscar a una persona ya sea responsable de la institución o ver directamente con algún estos centros CABAS o un manejo psicológico para ver si realmente hay un tipo de abuso o algo más allá. ¿Ya? Es importante que... ¿Pero por qué es posible, doctor? Sí. Perdón que le pregunte, porque es que esto puede generar también así... ¿No les caerá mal el tío y punto? Entonces el tío no le regala chocolate, el tío es pesado porque no han referido ninguna conducta sexual. Entonces yo pregunto, O el tío le grita. todos los tíos que nos grita. caen mal y que pelamos, ¿puede ser? No, no necesariamente. O sea, siempre hay por lo menos, tienen que haber unos 2 o 3 indicadores ¿Cuáles? de una erotización. Por ejemplo, cambio en la conducta, desde conducta muy activa a algo muy retraído. 2, alteraciones de sueño. Por ejemplo, problemas a nivel de infecciones urinarias, esto de la enuresis, que se hagan pipí en la noche, las Todas concurren deposiciones. juntas estas señales. Asociadas, se pueden asociar, por ejemplo, conducta física, trastornos emocionales y ciertas como erosiones a nivel genital. Doctor. Eso como acercan más a un diagnóstico. ¿Un niño podría confundir un abuso sexual con un juego? ¿Pensar que está jugando con un adulto? Por supuesto, lo importante es, primero que nada, los niños no son responsables de un abusador, de un abuso sexual. Los niños no reconocen cuando un abusador los utiliza como objeto de placer. ¿Ya? Eso es súper importante. El niño es de alguna manera hechizado o colonizado cerebralmente por este abusador, que lo que hace es, paulatinamente va induciendo al niño mediante cambios a nivel de la conciencia hacia una actividad sexual compulsiva. Incluso lo hace sentir culpable. doctor. Lo hace sentir culpable y lo responsabiliza. Hay una perversión en el lo responsabiliza del secreto. El gran drama es el secreto. El niño oculta esto porque el abusador le dice, no le cuentes a tu mamá porque no sé qué. Hay o a una tu amenaza papá. generalmente, Hay una ¿no? amenaza y Y una el manipulación niño se siente constante. manipulado, con vergüenza y culpable. Tenemos a Silvana de Santiago Centro. Silvana, buenos días. Hola, buenos días. Doctor, mi pregunta es que mis niños están en la etapa que tocan y preguntan todo. Por ejemplo, ellos me tocan mi busto o me acompañan al baño. ¿Debo dejar que me acompañen o me toquen el busto? Sí, los niños en esta, yo creo que lo importante nosotros como padres es acompañarlo y que la parte de la sexualidad no sea como un tabú, ni sea algo prohibido ni malo. Explicarle que sí, efectivamente hay partes del cuerpo que él las tiene que restringir, ¿cierto? Él tiene que generar estos límites con respecto a su corporalidad. ¿Desde qué y usted edad? también. Yo creo que a toda edad que uno le puede explicar más o menos que el cuerpo de uno es privado, que nadie le puede tocar sus partes, que nadie le puede tocar la parte Es que le quiero genital, dar un etcétera. ejemplo, y la Silvana está ahí escuchando y yo la comprendo, porque, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo personal, doctor. Yo tengo hijos de 7 y 5 años, bueno, hay una guaguita, pero 7 y 5 años. Y yo me baño con ellos en la tina, yo le comentaba al equipo ayer, y también me anda medio psicoseado, y me baño con traje baño. Yo no me baño desnudo yo en la tina con ellos. ¿Y por qué les explico que ellos, digamos, no pueden estar al lado de un hombre, digamos, mayor desnudo? No corresponde. ¿Está bien? Estoy loco. No, no estás loco. Está bien tener una cierta vínculo con los hijos. Los padres somos como un espejo para ellos. Nosotros le reflejamos a ellos todo su valor, que son queridos, ¿cierto? El padre y la madre tienen que protegerlo y esto de cierta intimidad, por ejemplo, bañarse juntos y tú con el traje de baño no tendría problema, ¿ya? Lo importante No es es que muy uno, exagerado, no digo. es muy exagerado, que uno tiene que proteger a los hijos, comunicarse con ellos, Y porque en hay el unas caso ciertas debilidades. contrario, ¿Sí? porque a mí, a diferencia de Julián, yo y mi marido sí circulamos desnudos delante de los niños, por la casa, se meten al baño cuando nos estamos duchando, existe como es muy relajado el tema de verse desnudo, digamos. ¿Eso podría tener un riesgo para ellos? No, que uno esté desnudo delante de un hijo no tiene mayor riesgo. Ya uno tiene que sí, cuando ellos te preguntan, ¿qué es lo que tienes ahí? Uno tiene que darle una respuesta clara, precisa, sin sentirse avergonzado, ¿cierto? De su aparato genital, ¿cierto? Uno explica, bueno, esto es el pene, etcétera, y con su manera usted lo explica y
el niño puede, digamos, integrar la sexualidad como algo natural. Doctor, yo he visto muchas reacciones de mamá que cuando ven que los niños se tocan, se espantan y dicen, no, eso no lo haga, no lo haga. Es como que una reacción muy exagerada, quizás frente al niño, eso es bueno, es malo. Porque yo lo he visto mucho, por lo menos. Sí, no, la reacción exagerada, como que es algo negativo, a la larga puede tener problemas. O sea, está bien que un niño se explore genitalmente, pero obviamente hay lugares en que no lo puede hacer todo el tiempo, ¿ya? Entonces, cuando uno ve a alguien que está, un niñito que está permanentemente tocándose los genitales o tiene esta actitud como de masturbarse en público, ahí ya uno tiene que sospechar algún otro tipo de actividad. Tenemos llamada a Andrea de Santiago Centro. Buenos días, Andrea. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Aquí viendo... ¿Qué pasó, Andrea? Ya, mire, lo que pasa es que mi hija cuando tenía casi 3 años, a mí me la cuidaba una familia. Y ella me dijo a mí, una vez yo la llevé al bañito y la fui a limpiar. ¿Ya? Y ella me dijo, ay, no me toques tan fuerte como me toca el caballero que la cuidaba. Entonces yo fue como tan, yo quedé pero en shock. Y nunca no le dije nada más, hasta como una semana después la bañé y le empecé como a sacar, queriéndole decir que me dijera ella, yo no encontraba la manera de preguntar. Entonces ella me dijo que, claro, que efectivamente cuando ella quedaba sola con el caballero, él le hacía tocación. Entonces yo callé, entré en depresión, callé y después de un año yo fui al consultorio y en el consultorio yo pregunté por un psicólogo infantil para el tema. Ellos hicieron la demanda a la fiscalía, yo nunca dije el nombre del caballero. Entonces yo, la abogada que me citó a mí, me preguntó, me dijo que si yo podía llevar a mi hija a el Instituto Médico Legal o tenía la opción de yo llevarla particular a un psicólogo. Yo la llevé particular y la psicóloga a la segunda sesión me dijo que ya no me la podía asistir más porque como que le dio miedo. Entonces el tema, cuento corto, es que yo dejé las cosas ahí, la fiscalía cerró el caso, mi hija hace como 9 meses atrás, hoy en día tiene 7 años. Yo como que la observé y como que estaba mucho la vulva. Yo me di cuenta que mi hija igual, porque antes que ella me confesara eso, ella tenía como mucho ardor al orinar, lloraba mucho al ir a dejarla a su casa, que ella no la iba a dejar, no estaba mi hija. Nunca me di cuenta porque yo nunca pienso que le va a hacer una cosa así a mi hijo de uno. Entonces el doctor le hace examen de orina y nunca me dijo, no, tu hija no tiene nada, tu hija no tiene el ardor, era terrible, claro, donde este tipo le hacía las tocaciones a mí. Entonces yo quiero saber si a los 7 años todavía se acordará, como pues, yo ya nunca más le tocaba el tema, es una cosa que a mí me duele el alma ver a mi hija de repente. Entonces yo no sé si ella a los 7 años todavía se acuerda, o le toco mal el tema, o la llevo ahora al psicólogo, eso nunca más lo consulté con nadie. Gracias por tu confianza, Andrea. Vamos a ver si el doctor Salas te puede ayudar. Bueno, diría, lo primero es que esto de la ley del silencio, cuando uno ve que hay uno, o sospecha que uno tiene un niño que ha sido abusado por alguien o que hay tocaciones indebidas, uno inmediatamente tiene que desvincular a la persona, ¿cierto?, a este abusador de este niño. Segundo, uno tiene que recurrir a centros especializados en el tema, policlínicos, etc. Y tercero, bueno, obviamente puede en un tiempo más ella tener problemas de que aparezcan estas imágenes del abuso que tuvo. Es posible. ¿Y qué hace entonces Andrea? ¿Le conversa el tema, la lleva al psicólogo, insiste en escarbar un poco lo que pasó ahí para que lo supere? ¿O mejor dejarlo así con el riesgo de que cuando sea adolescente o sea adulta y quizás inicie su vida sexual, le vengan unos traumas o tenga algún tipo de tranca para tener una vida sexual sana? Bueno, yo creo que habría que ver, esto hay que verlo caso a caso. Yo creo que habría que explorar en ella si tiene algunas manifestaciones, tanto psicológicas como, por ejemplo, emocionales, alteraciones a nivel del sueño, problemas en el colegio de aprendizaje, que se ve mucho en niños, problemas de un cierto grado de hipersexualidad o manifestaciones físicas, por ejemplo, permanencia del sistema urinario. En ese caso yo creo que conviene consultar rápidamente, ¿ya? Doctor, muchas veces, tanto en niñitas como en niñitos, a determinada edad, empieza la exploración del cuerpo, ¿no? Y esa exploración del cuerpo genera placer, ¿no? Nos ha pasado todo. Y en esa exploración del cuerpo a veces ocurre incluso en lugares públicos, ¿no? Niñitas o niñitos que uno ve realmente en la sala de clase, que están explorando su cuerpo, porque sienten placer. Esas son señales que están al límite de lo que uno puede considerar normal o anormal, por desconocimiento. ¿Cómo sabemos si eso es una señal de abuso o es parte de la exploración normal a determinada edad de una niñita? Claro, mira, cuando hay una exploración normal, eso como tú dices, uno lo hace, en general uno se detiene cuando aparece un adulto. En
general. Segundo, se hace con niños de la misma edad, por ejemplo, educación, etc. Tercero, está asociado a un juego, como divertido. Pero perdón, en el caso Orellana, no quiero citarlo como ejemplo, pero en el caso Orellana se hablaba de la hipersexualidad de la niñita mayor y que incluso, digamos, se tocaba su cuerpo en salas de clase, digamos, delante de la gente, lo que le llamó la atención a profesoras y directora del colegio donde ella estaba. Por supuesto, ese caso es una señal. Pero eso no lo puede considerar uno como normal en el proceso de exploración de una... Todo depende del grado de estimulación, cuántas veces se estimulaba, si había otros factores asociados, pero sí una hipersexualidad es un signo. Ya Eso tiene que ver con cantidad e intensidad. Esa cantidad de intensidad y asociado a otros factores. Por ejemplo, si uno quiere más como certeza en lo que es un abuso sexual infantil, hay ciertos indicadores, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, el embarazo, presencia de fluido, ¿cierto? Y un relato que de alguna manera describe como adulto, ¿cierto? Una actividad que un niño no podría acceder. Y en ese caso puntual tengo entendido además, Julián, que iba asociado con conductas agresivas. No, sí, por eso no lo cito como ejemplo, es solamente para hablar del... Tenemos otro llamado, está Julia de San Bernardo. Julia, buenos días. Buenos días, mire, doctor, yo estoy súper preocupada. Tengo un hijo de 5 años que siempre ha sido muy bueno para hablar, siempre. Y de hace unos 6 meses atrás está súper callado, está súper retraído. Y lo peor es que no quiere ir al baño. Yo lo trato de llevar y llora, patalea, grita, se aferra a las paredes. Y lo peor es que se hace pipí. Prefiere hacerse pipí antes de ir al baño. ¿Esto es algún indicio? ¿Me está tratando de decir algo mi hijo? Bueno, mira, yo creo que los padres tienen que ser amigos de los hijos, o sea, comunicarte lo más posible con él y en este caso, efectivamente, yo creo que habría que verlo con alguien, ¿cierto? Ver de qué se trata el problema, si tiene algún, por ejemplo, algún trastorno físico, infección urinaria, etcétera, y un apoyo psicológico para poder indagar un poco más con respecto al tema. O sea, diría llevarlo al pediatra y al psicólogo infantil. Exactamente. Gracias, Puede Julia. ser una señal de bullying también en el colegio, Sí, por claro. ejemplo. Claro. Que lo ¿No? hemos visto. Lo hemos Situaciones visto. así de retraimiento. Doctor, ¿puede un niño estar feliz de la vida, ser absolutamente normal y de un día para otro decirle a la mamá que está siendo abusado? ¿O siempre existen conductas previas y signos que nos llaman la atención de que algo les está pasando? Bueno, habitualmente el abuso sexual es un proceso relativamente crónico, no es instantáneo. Hay un 10% sí de abuso sexual como violento que puede aparecer, pero la mayoría son procesos inductivos de largo plazo en los cuales hay una figura protectora, paterna, etcétera, que ejerce un efecto sobre este niño. Entonces es un proceso paulatino, lo habitual, pero puede ser en un porcentaje 10% un efecto violento. Doctor, ¿qué pasa con el tema del lenguaje en los niños? Porque lo preguntaba la otra mamá, porque entendemos que los niños no conocen algunos conceptos, ni racionalizan, ni interpretan algunas cosas, pero cuando empiezan a usar palabras muy sexuales, ¿es un llamado de atención, un llamado de alerta a los papás? Que no lo hayan aprendido y que el papá diga, yo jamás lo dije delante de él como para que lo aprendiera. Sabemos que los niños son bien esponjitas. Exactamente, el tema en los niños es bastante complejo porque hasta cierta edad solamente empiezan a utilizar el lenguaje como verbalización, como simbolización de los hechos. Antes de eso uno puede acceder a través de dibujos. Es importante la parte hacer dibujo, que eso lo ve con un psicólogo especialista, qué tipo de dibujo hace. Por ejemplo, si los niños hacen dibujo con X, con un pene erecto, etcétera, ya empieza uno a tener una cierta preocupación del tema. Y lo otro, efectivamente, la verbalización. En general ahora los niños usan mucho garabato, qué sé yo, pero cuando hablan de temas sexuales de manera precisa ya uno tiene que preocuparse, es uno de los signos. Porque el tema de, no sé, de la pirula, bueno, sí, y claro. todo eso son como los temas favoritos de los niños. O sea, se ríen a cierta edad, entre los 7, 8 años, andan pendientes de eso, bromeando mucho con eso. Eso es parte de la normalidad, me imagino. Absolutamente, eso es parte del juego de los niños, y mi pirulín, mi esto y lo otro. Pero si un niño dice, mi papá me tocó el potito, no sé qué, me introdujo el pene, el pilín, ya la cosa cambia. Sin duda. Tenemos a Josefina bueno, La Ligua. Josefina, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Josefina? Aquí más o menos. Cuéntenos qué pasó, a ver qué le podemos ayudar. Resulta que yo puse al niño, tiene 4 años, en una escuela de lenguaje, acá en La Ligua. ¿Ya? Entonces el niño no quería ir al jardín, toda la mañana lloraba, no quería ir al jardín. Y cuando llegaba al jardín decía que lo veía.
Hoy se cortó. Y yo, claro. Espérate, Josefina, que no escuchamos una parte. Ya. Entonces, dijiste que pusiste a tu hijo en un jardín en La Ligua. Claro. ¿Tu hijo de cuántos años? 4 años. Y cuando él llegaba del jardín, ¿qué se quejaba? Que le dolía mucho su potito. Ya. ¿Eso era permanente, recurrente ese comentario? Y como 2 veces a la semana, una vez. Oye, Josefina, Y yo no siempre sé si estás con el volumen del televisor, ¿estás al lado de un televisor? No, bajo, ya. no tiene volumen. Ok. Sigue con el relato, Josefina, entonces. Y qué pasa que yo siempre lo tomaba, se habrá pegado, y yo le decía, hay que bañarse con chiquito porque a lo mejor él pudo jugando en el jardín. Claro. Entonces yo lo tomaba por ese lado. Resulta que la hicieron la reunión en el jardín, después del lenguaje, y dijeron que había una niña que se quejaba de que el fonoaudiólogo había tenido abuso de sexo con él. Entonces yo dije, voy a preguntarle a mi niñito, ¿qué pasó? Y le empecé a preguntar y empezó a relatarme que lo hacía como un juego de acción. Se pasaba autitos por partes íntimas y le introducía el dedo. Entonces el niño me decía, pero primero me dijo, yo no te puedo decir, claro que estamos, porque tú me vas a pegar. Y no le voy a dar el nombre porque como está en proceso de investigación. No, por supuesto. Me dijo, no te puedo decir porque él me dijo que tú me ibas a pegar. Y me empezó a contar cosas que él hacía con él cuando le tocaba estar con el fonoaudiólogo. Y imagínate, yo no hallo cómo actuar. Tremendo. Después de esto, me imagino que terminó con las sesiones con el fonoaudiólogo, ¿cierto? Lo saqué, lo retiré. Claro. Y después de eso, no has tenido ningún tipo de ayuda psicológica ni nada. ¿Se está investigando? Me han citado que me dicen que yo no hable del tema con el niño. ¿Y el niño está recibiendo atención psicológica por la unidad de víctimas de la Fiscalía? No, me han quedado de llamar para mandarme, pero no lo han hecho. Pasa mucho los atrasos en la atención de las víctimas, siempre es muy común. ¿Y tú has recurrido a otra instancia más privada quizá o en el consultorio para recibir ayuda psicológica para tu hija? Mire, yo cuando el niño estaba en el jardín y no quería ir al jardín, yo lo llevé a la psicóloga. Pero ni la psicóloga se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, el niño cambió de su actitud, ahora es un niño agresivo. Mira. Es un niño, como uno le llamaba el criado, porque él no era así. Era un niño muy respetuoso, muy calladito. Josefina, y ahora, no sé cómo actuar, por eso quería decirle al doctor, ¿cómo actúo yo? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hago? Bueno, Escondo mi dolor, yo lo escondo, pero yo no me da mucha pena que no estuve ahí para proteger. Me siento culpable. Pero tú no eres culpable, Josefina, de eso. Son cosas que pasan por un lado y por otro. Incluso lo llevaste a una psicóloga y ni siquiera la psicóloga fue capaz de darse cuenta. Entonces quédate tranquila, lo importante es mirar ahora hacia adelante. ¿Cómo ayudamos a tu hijo? Escucha al doctor. Bueno, yo le recomendaría lo siguiente: primero, los pases de denuncia de este hecho. Segundo, aislar obviamente el abusador de este niño. Tercero, hacer un proceso de reparación, ¿cierto? Un tratamiento psicológico que da buenos resultados en general. A través del tiempo uno puede reparar esto. Cuarto, yo diría que también dentro del proceso de reparación de la víctima, usted es una víctima secundaria del tema. Hacer usted también requiere un tratamiento y usted no se sienta culpable. Usted tiene que dejar de ser culpable y pasar a ser responsable de este niño. Usted tiene que asumir esa actitud. Y es importante que el niño le haya declarado esto y confiar en él, y los niños siempre en general dicen la verdad. Sí, el relato dramático, Josefina, te deseamos mucha suerte, mucho ánimo, y estamos aprendiendo, doctor, de sus consejos permanentemente, así que muchas gracias, es un tema tan, pero tan delicado. Gracias, doctor.
importante en el colegio, etcétera, ¿ya? Pero lo importante no es generar una psicosis también con respecto al tema. Hay una llamada, ¿no? ¿Claudia? Sí, Claudia de la buenos Florida, días. y vamos a seguir conversando con el doctor. Buenos días, ¿cuál es tu consulta? Hola, mira, les cuento, mi hija tiene un poquito más de 3 años y hace un tiempo que se empezó a tocar mucho la vagina, así como que se sienta y se toca, o antes de ir al baño se toca. Entonces yo le he preguntado si pasa algo raro y ella me dice que no pasa nada. Yo tengo dudas acerca del colegio, pero ella insiste que no. Es normal que la niña... Mauricio Salas, sexólogo, urólogo, experto en esta área, especialmente usted conoce muy bien el área del sistema procesal de cómo trabaja con las víctimas de abuso sexual infantil. Lo primero que le quiero preguntar para partir antes con el tema es saber qué opina de este proyecto de ley que se enviaría al Congreso que trata de restringir la cantidad de entrevistas que se les realizarían a las víctimas. Bueno, me parece que es un proyecto muy interesante, esto de un paso desde una antigua legislación a algo más moderno, actualizado, utilizando todos los medios, tanto audiovisuales, fotos, etcétera, para que no se victimice secundariamente a estas niñas como fue este caso, ¿cierto? Donde haya protocolos tanto de diagnóstico psicológico, médico y un proceso penal más acotado en el tiempo y más eficiente. Ahora, lo decía la Paula, sobre... Porque hay un 10% de niños abusados sexualmente y un 20% de niñas. Entonces es un hecho que ocurre en nuestra sociedad y en todo el mundo. Segundo, que ocurre a nivel de todos los estratos socioeconómicos, ¿cierto? No es solamente los ricos, los pobres, está todos igual. Tercero, que la mayoría de los abusos sexuales o los abusadores son por familiares o conocidos de la familia, 80-90%, la mayoría de los casos. Entonces, ¿Qué? ¿El tío, el papá? El tío, el amigo, el primo, etcétera, o alguien importante. Este caso también se abre un debate que uno escucha mucho en los colegios, en los jardines infantiles, en las reuniones familiares, en fin, que tiene que ver con cómo reconocer, porque hay tantos y tantos casos de abusos que se cometen y se silencian muchas veces, justamente por todo este proceso perverso que dice la Paula. ¿Cómo reconocer las señales cuando mi hijo está siendo abusado sexualmente? Imagino que hay señales concretas que puedo reconocer, ¿o no? Bueno, efectivamente, primero yo creo que es importante los medios de comunicación que han hecho visible el tema.